Respect. Hay momentos en la vida en los que todo se derrumba al mismo tiempo, donde la mente se llena de preguntas y el alma busca un lugar donde respirar. Y hoy quiero hablarte directamente a tu corazón, porque no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque necesitas recordar algo que el mundo te hizo olvidar, que no estás solo, que no estás abandonado, que no estás sin salida, porque hay una voz eterna que todavía te dice en medio de tu tormenta: yo soy tu refugio. Escucha bien estas palabras como si fueran susurradas en medio de la noche más oscura de tu vida, cuando nadie responde tus mensajes, cuando las puertas se cierran una tras otra, cuando las fuerzas ya no alcanzan ni para seguir fingiendo que todo está bien. En ese punto exacto, cuando el orgullo se rompe y la ansiedad aprieta el pecho, ahí es donde Dios habla con más claridad. No grita, no obliga, no empuja. Simplemente te abraza con una verdad que no depende de tu situación. Yo soy tu refugio. Quizás has estado intentando sostenerlo todo con tus propias manos. La familia, las finanzas, las emociones, los errores del pasado, las decisiones que te persiguen, las palabras que te marcaron. Y has llegado a un punto donde te preguntas en silencio si todavía vale la pena seguir luchando. Pero hoy quiero decirte algo que no es teoría, no es motivación vacía, es una realidad espiritual. Hay un lugar en Dios donde el alma deja de correr y comienza a descansar. Y ese lugar no es físico, no es un edificio, no es una religión fría, es una presencia. Una presencia que no te exige perfección para recibirse. Una presencia que no te rechaza por tus fallas. Una presencia que no te mira con juicio sino con restauración. Esa presencia es el refugio del que te estoy hablando hoy. Cuando la Biblia habla de refugio, no está hablando de una escapatoria cobarde. Está hablando de un lugar de protección activa en medio de la batalla. Porque la vida no siempre se detiene cuando tú estás cansado. La vida sigue, los problemas siguen, las presiones siguen, pero hay algo poderoso que cambia cuando tú decides dónde te escondes espiritualmente. Puedes esconderte en el miedo o puedes esconderte en Dios. Y sé que alguien está escuchando esto con el corazón pesado, diciendo en su interior: yo ya no puedo más. Yo ya lo intenté todo, yo ya oré, yo ya esperé, yo ya lloré. Pero escucha esto con atención, porque a veces el milagro no comienza cuando todo cambia afuera, sino cuando tú decides entrar en el refugio correcto. Hay personas que han vivido años corriendo de pensamiento en pensamiento, de preocupación en preocupación, de ansiedad en ansiedad, sin darse cuenta de que el alma no fue diseñada para vivir expuesta a todo. El alma necesita cobertura. El alma necesita descanso. El alma necesita un lugar donde el ruido del mundo no tenga la última palabra. Ese lugar existe. No es una idea, no es una filosofía, es una relación viva. Es cuando en medio del caos decides cerrar los ojos y decir: aunque no entienda lo que pasa, yo me quedo aquí contigo. Aunque no vea salida, yo confío en ti. Aunque todo parezca perdido, yo sé que tú sigues siendo mi refugio. Porque hay algo que el enemigo siempre intenta hacer, y es sacarte del refugio. Él no necesita destruirte de golpe, solo necesita distraerte lo suficiente para que salgas de la cobertura. Porque fuera del refugio, el miedo se vuelve más fuerte, la ansiedad crece, las dudas gritan más alto y el corazón empieza a olvidar lo que Dios ya prometió. Pero dentro del refugio, todo cambia.
No porque los problemas desaparecen, sino porque tú ya no estás solo enfrentándolos. Quiero que imagines por un momento a una persona bajo una tormenta intensa, sin abrigo, sin protección, completamente expuesta. Esa persona siente cada gota como un golpe, cada viento como una amenaza. Pero ahora imagina esa misma persona entrando a un lugar seguro, un lugar cerrado, un lugar donde la tormenta sigue afuera, pero ya no puede destruir lo que hay dentro. Eso es lo que sucede cuando entras en Dios como tu refugio. Y tal vez alguien diga, pero yo sigo sintiendo la tormenta. Sí, la tormenta puede seguir afuera, pero ya no tiene autoridad sobre tu interior. Porque el refugio no siempre detiene la tormenta, pero sí detiene que la tormenta te destruya. Hay una diferencia entre sobrevivir y estar cubierto. Y Dios no te llamó solo a sobrevivir, te llamó a estar cubierto. Ahora quiero hablarle a esa persona que ha sido fuerte por demasiado tiempo. Esa persona que todos ven como firme, como capaz, como alguien que no se quiebra. Pero por dentro estás cansado. Por dentro estás agotado de tener que demostrar que puedes. Hoy no tienes que demostrar nada. Hoy no tienes que sostenerlo todo. Hoy puedes simplemente regresar al refugio. Porque el refugio no es para los perfectos, es para los cansados. No es para los que lo tienen todo resuelto, es para los que ya no saben qué hacer. No es para los que nunca fallaron, es para los que necesitan volver a empezar. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Es como si Dios te estuviera diciendo en este momento, deja de huir, deja de cargar, deja de pelear solo, vuelve a mí, porque yo sigo siendo tu refugio. Hay decisiones que cambian la dirección de una vida entera, y esta es una de ellas. No es una emoción pasajera, es un punto de retorno espiritual. Porque cuando tú decides refugiarte en Dios, algo dentro de ti comienza a reorganizarse. Las prioridades cambian, la paz regresa lentamente, la esperanza vuelve a respirar. Y no te prometo que todo se arregla en un segundo, pero sí te prometo algo más profundo. Ya no tendrás que caminar solo mientras todo se arregla. Hay alguien que te está sosteniendo incluso cuando tú no lo sientes. Hay una mano invisible que no te ha soltado incluso cuando pensaste que estabas cayendo demasiado bajo. Y esa mano te vuelve a decir, no temas porque yo soy tu refugio. Permite que estas palabras no solo entren en tu mente, sino que bajen a tu espíritu. Porque el alma necesita recordatorios más profundos que la lógica. El alma necesita verdad, no solo información. Y la verdad hoy es esta: no estás sin cobertura, no estás sin protección, no estás olvidado. Estás siendo llamado de vuelta al refugio. Desde ese lugar todo comienza a verse diferente. No porque el mundo cambie primero, sino porque tú cambias dentro del lugar correcto. Ahora respira esto conmigo en el corazón. Hay un refugio disponible para ti hoy, no mañana, no cuando todo mejore, hoy. Y si estás dispuesto, este es solo el comienzo de algo más profundo que Dios quiere mostrarte en tu vida. Hay algo que debes entender con el alma abierta, algo que no siempre se enseña con palabras suaves. Y es que el refugio no solo es un lugar de descanso, también es un lugar de transformación. Porque cuando una persona entra de verdad en la presencia de Dios, no sale igual, no piensa igual, no reacciona igual, no se quiebra igual. Algo profundo comienza a cambiar en su interior, incluso antes de que las circunstancias externas cambien.
Y tal vez tú has estado esperando que todo se resuelva afuera para poder sentir paz adentro, pero el orden del cielo funciona al revés. Primero la paz, luego el proceso, luego la transformación. Y esa paz no depende de lo que estás viendo, depende de en quién te estás refugiando. Escucha esto con atención, porque hay personas que han confundido el refugio con una ausencia de problemas, pero el refugio no es ausencia de guerra, es presencia de seguridad en medio de la guerra. Es cuando el mundo sigue gritando, pero tu alma ya no se desespera como antes. Es cuando la tormenta no ha terminado, pero tu corazón ya no está en pánico. Y esto es importante porque alguien ha estado interpretando su dolor como abandono. Alguien ha pensado que el silencio de Dios significa ausencia. Pero no siempre el silencio es abandono, a veces es cobertura, a veces es protección, a veces Dios trabajando en niveles que todavía no puedes ver. Porque el refugio de Dios no solo te protege de lo que te puede destruir, también te protege de lo que todavía no estás listo para entender. Y eso incluye procesos, tiempos, demoras, respuestas que no llegan aún, puertas que parecen cerradas, pero dentro del refugio el alma aprende algo poderoso, aprende a esperar sin desesperarse, aprende a confiar sin ver, aprende a caminar sin tener todas las respuestas. Y eso es madurez espiritual. Hay una historia invisible que se repite en muchas vidas. Personas que entran a la fe buscando soluciones rápidas, pero Dios está buscando formar algo más profundo en ellas. Y cuando no entienden el proceso, se frustran, se alejan, dudan. Pero el refugio siempre está abierto, porque Dios no dice, ven a mí solo cuando todo esté bien. Él dice, ven a mí cuando estés cansado, cuando estés roto, cuando no tengas fuerzas, cuando no entiendas nada. Y en ese venir constante, algo sucede. El corazón empieza a rendirse de una manera diferente. No una rendición de derrota, sino una rendición de confianza. Es cuando dejas de luchar contra Dios y empiezas a descansar en Él. Vi que esto no es fácil para el ser humano, porque el ser humano quiere control, quiere explicación, quiere resultados inmediatos. Pero el refugio de Dios no es control, es confianza. No es explicación, es presencia. No es inmediatez, es proceso. Y hay alguien escuchando esto que ha estado cansado de procesos largos, de respuestas tardías, de oraciones que parecen no tener eco. Pero quiero decirte algo con verdad y con amor. El hecho de que no veas movimiento no significa que no haya movimiento, porque dentro del refugio Dios trabaja en lo invisible, en lo que nadie ve, en lo que nadie aplaude, en lo que nadie entiende. Él está reconstruyendo lo que se rompió dentro de ti. Está sanando heridas que no sabías que aún estaban abiertas. Está ordenando pensamientos que estaban en caos. Y mientras tú piensas que estás detenido, Dios está formando algo que te sostendrá en el futuro. Hay momentos en los que Dios no cambia tu situación inmediatamente, porque primero quiere cambiar tu estabilidad interna. Porque si Él te da la respuesta sin prepararte, lo que llega puede destruirte en lugar de bendecirte. Y esto es algo que duele aceptar, pero también es algo que libera. Porque deja de hacerte pensar que estás olvidado y te hace entender que estás siendo formado. El refugio no solo es protección, es preparación. En ese proceso hay lágrimas que se vuelven oración, hay silencios que se vuelven adoración, hay noches que se vuelven escuela espiritual. Y aunque no lo sientas en el momento, estás creciendo.
Porque el crecimiento espiritual no siempre se mide en felicidad, se mide en profundidad. Y hay personas que han aprendido más en sus temporadas de dolor que en sus temporadas de comodidad. Y no es que el dolor sea bueno, es que dentro del refugio, incluso el dolor no es desperdiciado. Dios no ignora lo que estás sintiendo, pero tampoco permite que lo que sientes sea lo que te gobierne. Él toma lo que duele y lo convierte en formación. Toma lo que pesa y lo convierte en fortaleza. Toma lo que te confundía y lo convierte en sabiduría. Y esto no es automático, es relacional. Es cuando decides quedarte, cuando decides confiar, cuando decides no salir del refugio, aunque todo dentro de ti quiera huir. Porque sí, habrá momentos donde querrás rendirte, donde querrás volver a viejas formas de pensar, donde querrás dejar de creer. Pero el refugio no es solo para los momentos de fe fuerte, también es para los momentos de fe débil. Y esto es lo hermoso de Dios, que Él no te exige estabilidad emocional perfecta para sostenerte. Él te sostiene incluso cuando estás inestable, y alguien necesita escuchar esto hoy. No tienes que tener todo bajo control para estar en el refugio de Dios. Solo tienes que estar dispuesto a quedarte, porque quedarse ya es fe, permanecer ya es confianza, respirar en medio del caos ya es adoración. Y mientras tú sigues aquí, escuchando estas palabras, algo invisible está ocurriendo en tu interior. No lo puedes medir, no lo puedes tocar, pero lo puedes sentir en lo profundo. Una pequeña calma empezando a nacer en medio de lo que antes era solo ruido. Eso es el refugio actuando. Si estás listo, hay más que Dios quiere revelarte sobre este lugar donde el alma aprende a vivir sin miedo. Hay una verdad que muchas personas descubren demasiado sin azarde, y es que el miedo no desaparece solo con desearlo. El miedo se debilita cuando dejas de alimentarlo con soledad, con pensamientos repetitivos, con escenarios que todavía no han ocurrido. Y el refugio del que estamos hablando no es solo un concepto espiritual bonito. Es un lugar donde el miedo pierde autoridad poco a poco, porque deja de tener el control de tu atención. Y esto es importante, porque hay alguien que ha estado viviendo dentro de su mente más que dentro de su vida, anticipando lo peor, imaginando finales que todavía no existen, cargando dolores que aún no han sucedido. Y esa forma de vivir desgasta el alma más rápido que cualquier problema real. Pero cuando entras en el refugio de Dios, algo cambia en la dirección de tus pensamientos, no porque dejes de pensar, sino porque ya no crees todo lo que piensas. Empiezas a distinguir entre la voz del miedo y la voz de la verdad. Y esa diferencia puede salvar una vida por completo, porque el miedo siempre exagera, siempre distorsiona, siempre te hace sentir más pequeño de lo que eres. Pero la presencia de Dios te recuerda quién eres cuando el mundo intenta hacerte olvidar. Y hay momentos en los que el alma necesita ese recordatorio más que cualquier solución inmediata. Porque si tu identidad está rota, ninguna solución externa se sentirá suficiente. El refugio no solo te protege de lo que te rodea, también reconstruye lo que crees sobre ti mismo. Te devuelve una mirada más limpia de tu propia vida. Te ayuda a verte no como un error acumulado, sino como alguien en proceso de restauración. Y alguien necesita escuchar esto con claridad hoy, porque has estado cargando etiquetas que no vienen de Dios. Palabras que alguien te dijo en un momento de dolor,
decisiones que tomaste en un momento de debilidad, errores que cometiste en una etapa de confusión, y has permitido que todo eso defina tu identidad. Pero el refugio de Dios no te define por tu pasado, te redefinen por su propósito. Esto no es negación de la realidad, es una redirección de la identidad. Porque una persona puede tener una historia difícil y aún así tener un futuro redimido. Ya dentro del refugio, empiezas a entender que Dios no te llama por lo que hiciste mal. Te llama por lo que todavía puede ser restaurado en ti. Y esto rompe algo dentro del alma. Porque por mucho tiempo has pensado que tu historia te descalifica. Pero en el refugio entiendes que tu historia es exactamente el lugar donde Dios decide comenzar a escribir algo nuevo. Y aquí es donde ocurre algo profundo, porque ya no puedes mirarte igual después de esa revelación. Ya no puedes pensar que estás terminado, porque el refugio te recuerda que todavía está siendo escrito. Pero este proceso no siempre se siente emocionante. A veces se siente lento, silencioso, invisible. Y ahí es donde muchas personas se frustran porque quieren señales claras, cambios rápidos, respuestas inmediatas. Pero el refugio trabaja en profundidad, no en apariencia. Dios no solo está interesado en lo que otros ven de ti, sino en lo que tú eres cuando nadie te está mirando. Y es ahí, en lo oculto, donde se forman las raíces más fuertes. Porque una vida sin raíces profundas puede verse bien por fuera, pero se derrumba fácilmente cuando llega la tormenta. Y Dios no quiere solo que sobrevivas a la tormenta, quiere que permanezcas firme dentro de ella. Y esto requiere un tipo de estabilidad que no viene del mundo, viene de la presencia. Hay personas que han aprendido a depender de emociones para sentirse firmes, pero las emociones cambian, suben, bajan, desaparecen. El refugio te enseña a depender de algo más estable que tus sentimientos. Te enseña a descansar incluso cuando no sientes ganas de descansar. Te enseña a confiar incluso cuando la lógica te dice lo contrario. Te enseña a permanecer incluso cuando todo dentro de ti quiere huir. Y eso no es debilidad, eso es fortaleza espiritual. Porque fuerte no es quien nunca se rompe, fuerte es quien sabe dónde ir cuando se está rompiendo. Y ese lugar es el refugio. Y mientras escuchas esto, tal vez no hay cambios visibles en tu situación, pero algo dentro de ti ya no reacciona igual. Algo dentro de ti está empezando a rendirse de una manera nueva, no a la desesperación, sino a la paz. Y esa paz no viene de entenderlo todo, viene de saber que no estás solo en nada de lo que estás viviendo. Si estás aquí todavía, si sigues escuchando estas palabras, es porque tu alma todavía está buscando ese lugar seguro. Ese lugar donde no tienes que fingir, donde no tienes que luchar solo, donde no tienes que demostrar nada. Y ese lugar sigue abierto para ti. Y hay más profundidad que aún no hemos tocado en este camino hacia el refugio. Hay un punto en la vida donde la persona deja de buscar respuestas rápidas y comienza a buscar algo más profundo. Algo que no solo resuelva el momento, sino que sostenga el alma. Y ese punto no llega cuando todo va bien. Llega cuando ya has probado todo lo demás y aún así sientes que falta algo esencial dentro de ti. Y es ahí donde el refugio deja de ser una idea y se convierte en necesidad real. Porque hay una diferencia entre vivir con soluciones temporales y vivir con una paz que permanece. Las soluciones temporales calman por un momento, pero no transforman el interior.
En cambio, el refugio de Dios no solo alivia el peso, también enseña a caminar diferente bajo ese peso. Y esto es algo que no siempre se entiende al principio, porque muchas personas llegan a Dios esperando que todo desaparezca, pero descubren que lo que realmente cambia es la manera en que enfrentan lo que permanece, y eso es madurez espiritual. Porque la vida no siempre se trata de escapar de las tormentas, sino de aprender a no perderte dentro de ellas. Y cuando una persona empieza a vivir desde el refugio, empieza a notar algo diferente en su interior. Ya no reacciona con el mismo nivel de desesperación. Ya no se rompe con la misma facilidad. Ya no siente que cada problema es el final de todo. No porque los problemas hayan disminuido, sino porque su interior ha sido sostenido. Y esto es lo que Dios hace en lo profundo. Él no siempre cambia primero lo externo. Él fortalece lo interno para que lo externo ya no tenga el mismo poder sobre ti. Y hay alguien que ha estado esperando un cambio visible para poder creer otra vez. Pero el refugio te invita a creer incluso antes de ver. Y eso no es ingenuidad. Es confianza formada en medio del proceso. Porque la confianza real no nace en los días fáciles. Nace en los días donde no entiendes nada, pero decide quedarte. Y quedarse es una de las decisiones más poderosas del alma. Quedarse cuando quieres huir. Quedarse cuando todo te dice que ya no sigas. Quedarse cuando no ves señales. Pero todavía hay una pequeña voz dentro de ti que dice que no estás solo. Esa voz es el refugio llamándote de nuevo. En ese lugar, Dios no solo te protege, también te enseña a interpretar la vida de una manera diferente. Te enseña a no confundir retraso con rechazo, silencio con abandono, proceso con pérdida. Porque muchas personas interpretan mal lo que están viviendo y eso les roba la paz más de lo que la situación misma lo hace. Pero dentro del refugio empiezas a ver con otros ojos. Empiezas a entender que algunas demoras te estaban protegiendo, que algunos cierres te estaban redirigiendo, que algunas pérdidas te estaban preparando. Y aunque no todo tenga sentido inmediato, empieza a tener sentido espiritual. Y eso cambia todo. Porque cuando el alma encuentra sentido, el corazón deja de resistirse tanto. En ese punto, la carga ya no se siente igual. No porque haya desaparecido, sino porque ya no estás cargándola solo. Esto es lo que el refugio te regala, no una vida sin problemas, sino una vida con compañía divina, constante. Y esa compañía no es emocional solamente, es real, es profunda, es constante incluso cuando tú no la percibes. Y alguien necesita recordar esto hoy con todo su corazón. No estás solo en tu proceso, aunque se sienta así. Aunque se vea así, aunque parezca así, el refugio sigue ahí. Y ahora, después de este camino, la pregunta ya no es si Dios está disponible como refugio. La pregunta es si estás dispuesto a permanecer en ese lugar, incluso cuando tu mente quiera salir. Porque el refugio no es solo un lugar al que llegas, es un lugar donde decides quedarte. Y si hoy decides quedarte, algo en tu vida comienza a cambiar desde la raíz. Porque el refugio no solo te sostiene, también te transforma. Con esto llegamos al cierre de este mensaje profundo sobre I am your refuge. Hay algo que el alma aprende cuando permanece en el refugio por más tiempo. Y es que la paz no es un momento, es una forma de vivir. Porque muchas personas han experimentado instantes de calma, pero no han aprendido a vivir desde la calma.
Han tenido respiraciones tranquilas en medio de problemas, pero no una estabilidad interna que permanezca cuando todo cambia. Y el refugio de Dios no está diseñado para darte solo momentos de alivio. Está diseñado para reconstruir la forma en que tu interior responde a la vida. Porque el problema más profundo no siempre está afuera. Muchas veces está en la manera en que interpretas lo que te sucede. Dos personas pueden pasar por la misma situación y vivirla de maneras completamente distintas. Una se rompe por dentro, la otra se sostiene. Y la diferencia no siempre es la situación, sino el lugar interno desde el cual están viviendo. Y eso es lo que el refugio cambia. Empiezas a darte cuenta de que ya no reaccionas con la misma intensidad. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque has aprendido a soltar el control que nunca tuviste. Has aprendido a no cargar lo que nunca fue tu responsabilidad cargar solo. Esto es un proceso silencioso, casi invisible. No siempre es emocionalmente fuerte. A veces es suave, casi imperceptible, pero real. Es cuando algo dentro de ti deja de luchar constantemente contra todo. Y hay alguien que ha vivido tanto tiempo en modo de supervivencia que ya no recuerda cómo se siente vivir en paz. Siempre alerta, siempre preocupado, siempre anticipando lo peor. Y ese estado constante de tensión ha desgastado tu alma más de lo que puedes reconocer. Pero el refugio no solo calma, el refugio reeduca el alma. Te enseña que no todo lo que sientes es una señal, que no todo lo que piensas es verdad, que no todo lo que temes es inevitable. Te enseña a desacelerar internamente, incluso cuando la vida afuera no desacelera. Y esto es lo que comienza a sanar cosas profundas que nadie ve. Porque muchas heridas no vienen de eventos grandes solamente. Vienen de vivir demasiado tiempo sin descanso interior. Y Dios en su refugio empieza a darte ese descanso. No siempre cambia el calendario de tu vida inmediatamente, pero cambia la manera en que tu corazón vive dentro de ese calendario. Eso es una transformación real. Porque alguien puede tener una vida perfecta en apariencia y estar completamente roto por dentro. Y alguien puede estar en medio de problemas, pero con un interior sostenido por una paz que no depende de circunstancias. Esa paz no es algo que el mundo puede darte. No es algo que la gente puede sostener por ti. Es algo que nace cuando dejas de resistir la presencia de Dios en tu vida. Porque muchas veces el sufrimiento interno no viene solo del problema, sino de resistir el proceso. Resistir lo que no entiendes. Resistir lo que no puedes controlar. Resistir lo que no puedes cambiar. Pero cuando empiezas a rendirte al refugio, algo se libera. No es una rendición de derrota, es una rendición de carga. Es cuando dices en lo profundo de tu alma: ya no voy a pelear solo, ya no voy a cargar esto solo, ya no voy a fingir que puedo con todo. Y en ese momento el alma empieza a respirar diferente. Y quiero que entiendas esto con claridad. El refugio no es un escape de la realidad. Es una nueva forma de permanecer en ella sin destruirte. Porque el mundo no siempre se vuelve más fácil, pero tú puedes volverte más firme. Y esa firmeza no viene de la fuerza humana. Viene de una presencia constante que te sostiene incluso cuando no lo sientes de forma emocional. Y alguien necesita escuchar esto hoy. La estabilidad que estás buscando no se encuentra en controlar más, sino en confiar más profundamente. Y confiar no siempre se siente poderoso al principio.
A veces se siente vulnerable, pero con el tiempo se convierte en la raíz más fuerte de tu vida. Porque cuando ya no dependes de todo lo externo para sentirte en pie, algo dentro de ti se vuelve inquebrantable. Eso es lo que el refugio está formando en ti. Incluso ahora, incluso en silencio, incluso sin que lo notes completamente todavía, si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es porque tu alma está aprendiendo a vivir desde otro lugar. Un lugar más profundo, más estable, más seguro. Y aún hay más que el refugio quiere enseñarte en este camino. Hay momentos en los que la vida no te pregunta si estás listo, simplemente te lleva a temporadas donde todo lo conocido se vuelve incierto, donde las respuestas que antes funcionaban ya no alcanzan y donde el alma empieza a sentir que necesita algo más sólido que sus propias fuerzas. Y es precisamente en esos momentos donde el refugio de Dios deja de ser una idea espiritual y se convierte en el único lugar donde el corazón puede mantenerse en pie. Porque hay una diferencia profunda entre entender a Dios con la mente y descansar en Él con el alma. Muchos pueden hablar de fe, muchos pueden explicar conceptos, muchos pueden repetir palabras correctas, pero muy pocos han aprendido a descansar realmente en la presencia de Dios cuando todo está en contra. El refugio no es teoría, es experiencia vivida en medio de la fragilidad humana. Es cuando ya no tienes energía para explicar lo que sientes, pero aún así decides quedarte. Es cuando ya no tienes fuerzas para arreglar todo, pero aún así levantas tu interior en silencio. Es cuando ya no sabes cómo va a terminar la historia, pero decides confiar en quien la está escribiendo contigo. Y eso, aunque parece simple, es profundamente poderoso. Porque la confianza verdadera no nace cuando todo está claro. Nace cuando todo está incierto y aún así eliges no soltar la mano de Dios. Y hay alguien escuchando esto que ha estado tratando de encontrar seguridad en demasiadas cosas al mismo tiempo. En personas, en resultados, en planes, en ideas, en señales. Pero todo eso cambia, todo eso falla, todo eso es inestable. Y el refugio de Dios no te invita a depender menos de la vida. Te invita a depender más profundamente de una presencia que no cambia. Porque cuando tu seguridad depende de lo que cambia, tu paz siempre será frágil. Pero cuando tu seguridad descansa en lo eterno, tu interior se vuelve más estable que las circunstancias. Y esto no es algo que se aprende de un día para otro. Es un proceso donde poco a poco el alma deja de reaccionar con desesperación y empieza a responder con confianza. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo en el proceso. Y quiero que entiendas algo importante. El refugio no elimina la necesidad de sentir, pero sí transforma la manera en que sientes. Ya no eres esclavo de cada emoción, ya no eres víctima de cada pensamiento, ya no eres prisionero de cada miedo. Ahora hay algo más profundo sosteniéndote. Y ese algo es la presencia constante de Dios, incluso cuando tu percepción no lo detecta. Porque una de las verdades más fuertes de la fe es esta: Dios no está limitado por lo que tú sientes de Él. Él sigue siendo refugio incluso cuando tú no te sientes protegido. Él sigue siendo paz incluso cuando tu mente está en guerra. Él sigue siendo firme incluso cuando tú te sientes inestable. Y esto es lo que sostiene a una persona en los días más oscuros. No la ausencia de problemas,
sino la presencia de una seguridad interior que no depende de los problemas. Y hay alguien que ha estado pensando que su fe es débil porque no siempre se siente fuerte. Pero la fe no siempre se mide por lo que sientes. Se mide por lo que decides sostener incluso cuando no sientes nada. Si hoy todavía estás aquí, si todavía estás escuchando, si todavía hay una pequeña parte de ti que no se ha rendido, eso ya es evidencia de que el refugio sigue activo en tu vida. Porque el refugio no siempre se siente como emoción intensa. A veces se siente como simplemente no soltar. Eso también es fe. Eso también es fuerza. Y eso también es Dios sosteniéndote. En este punto del camino ya no se trata solo de escuchar palabras. Se trata de reconocer que algo dentro de ti ha estado siendo reconstruido lentamente, sin ruido, sin espectáculo, sin prisa. Y esa reconstrucción es más profunda de lo que puedes imaginar. Porque Dios no solo está ayudándote a sobrevivir esta etapa, está formando algo dentro de ti que permanecerá mucho después de que esta etapa termine. Y eso es lo que el refugio hace en la vida de una persona que decide quedarse. Y si estás listo, aún falta un nivel más profundo de este mensaje antes de llegar al cierre. Hay un punto final en este camino donde ya no estás solo escuchando palabras, sino reconociendo una verdad que ha estado esperándote desde hace mucho tiempo. Y es que el refugio no era algo que tenías que encontrar lejos. Siempre estuvo más cerca de lo que pensabas, dentro de una invitación constante a dejar de cargar lo que nunca fuiste diseñado para cargar solo. Porque el alma humana tiene un límite, pero la presencia de Dios no. El ser humano se agota, se confunde, se rompe. Pero el refugio de Dios permanece firme, incluso cuando todo lo demás se desordena. Y esa es la diferencia entre vivir desde la fuerza propia y vivir desde una dependencia profunda de lo eterno. Y hay alguien que ha estado luchando durante demasiado tiempo, intentando demostrar que puede con todo. Has aprendido a sonreír en público mientras por dentro estás cansado. Has aprendido a seguir adelante aunque ya no tienes claridad. Has aprendido a no pedir ayuda aunque la necesitas desesperadamente. Pero hoy ese patrón se está rompiendo en lo profundo de tu interior. Porque el refugio no solo te sostiene, también te libera de la necesidad de fingir fortaleza constante. Y eso es un descanso que el mundo no puede ofrecer. Porque el mundo te exige rendimiento, te exige respuestas, te exige estabilidad, pero Dios te ofrece presencia. Y esa presencia no depende de tu desempeño, no depende de tu perfección, no depende de tu historial, depende solamente de tu disposición a quedarte. Y alguien necesita entender esto hoy. No tienes que ganarte el refugio, no tienes que merecer la paz, no tienes que demostrar que eres suficiente. El refugio ya está disponible porque la gracia ya fue extendida y esto rompe la lógica humana. Porque el ser humano quiere ganar todo lo que recibe. Pero en el refugio de Dios muchas cosas simplemente se reciben